¿Cuántos vinieron por una palabra? Pero yo, antes de presentar a nuestro apóstol, quiero tomar algunas palabras para agradecer. Yo creo que la gratitud es muy importante. El que no agradece siempre se vuelve un ingrato, mi hermano. Y un ingrato siempre será un rebelde, siempre será un desleal. Por eso quisiera hoy, papá, mamá, Gabriel, son la familia Rosario. Yo quiero agradecerle porque yo creo que cada detalle construye una vida exitosa. Y para mí, cada detalle que el Señor me ha dado, yo doy gracias por eso. Papá y mamá, la familia Rosario ha sido un detalle de parte de Dios para mi vida. Y doy gracias a Dios por eso. Papá, yo doy gracias, que yo no puedo olvidar los detalles que Dios me ha regalado, pero que también usted me ha regalado. Papá, agradezco el primer mensaje que predicó en el oeste, aquí en Panamá, los ministros que la iglesia necesita, porque he tratado de vivirlo a plenitud hasta el día de hoy. El mensaje está en YouTube para que lo quiera escuchar. Quiero agradecer a mamá por el primer mensaje que escuché de la boca de ella, la primera vez que llegué formalmente, no llegué tarde, que fue: el reino de Dios se ha tomado las calles de esta ciudad. Ese mensaje me marcó. Yo lloré desde que empecé hasta que terminó. Y ese mensaje me cautivó y me dejó aquí. Me hizo renunciar, amado, a toda una vida por ir detrás de estos dos hombres de Dios, por el legado que sé que ellos tienen para este país. Papá, agradezco por el honor de usted ser mis pastores. Agradezco ese pequeño mensaje, que no tenía un celular con Android. Papá se quedó con mi número de teléfono y en la mañana el primer mensaje que recibí antes de ir a trabajar fue: bienvenido a Maranata, tu pastor Nahum Rosario. En un mensaje de texto. Eso nunca lo voy a olvidar. Agradezco por esa consejería, que cuando estaba a punto de perder mi matrimonio en un año de casado, el Señor me habló un día. Estuve a punto de suicidarme porque no entendía cómo me había casado y estaba a punto de destruir mi matrimonio. Y el Señor me dijo: por años has orado por un padre espiritual, ahora que te lo di, no lo estás apreciando. Lo llamé a papá y papá me dijo: hoy en el culto, después del culto me busca, porque vamos a tener mamá y yo una consejería contigo y tu esposa. Y ha sido la única consejería matrimonial que papá me ha dado en estos 10 años. Y esto salvó mi matrimonio hasta el día de hoy y me permite estar enamorado de esa esposa, de esa mujer. Nunca le he sido infiel en estos 10 años. Nunca he mirado a otra mujer. He tenido tentaciones como cualquier hombre, pero he podido mantener firme por el testimonio de ese hombre de Dios que está ahí. Yo doy gracias a Dios, papá, por esa consejería que fue larga, de 2-3 horas, pero salvó mi matrimonio. Agradezco por permitirme ser su primer líder de joven, saber si lo iba a hacer bien. Gracias, papá. Quiero agradecer, papá, por eso más el tiempo. Como tenía un celular, esos gallos, ¿cuántos tuvieron esos gallos? Papá dijo: mi líder de joven no puede tener un celular gallo. Y sin yo saber se fue, bajó la escalera, buscó una electrónica y me regaló un celular que nunca voy a olvidar, porque lloré ese día, porque a mí nadie me había hecho un obsequio. A mí me enseñaron a ganarme lo mío, no que nadie me regalara algo. Usted me regaló ese celular, papá. Gracias a Dios por eso. Agradezco a mamá por esa primera vez que me permitió llegar a mí y a mi esposa a su casa. Nos prepararon una comida, un puré de plátano maduro que nunca puedo olvidar con tuli, o no tuli, no, ¿cómo se llama en inglés? Que es Corbin. Yo nunca había comido tan bien como ese día. Pero ese día pude ver al apóstol Nahum Rosario, al que había visto desde pequeño predicando en la casa, en la sala de mi casa, de mi mamá. Lo vi después de comer, planchando su propia ropa. Me dijo: hijo, yo puedo tener mucho dinero, pero no hay que malgastar el dinero. Uno puede planchar su propia ropa y tú puedes hacerlo también. Eso hace que hoy yo plancho mi propia ropa. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Quiero agradecer también, papá, por permitirme ser su chofer
aunque temblaba, amado, desde que me montaba hasta que terminaba. Mamá, perdóneme por las veces que la hice brincar en la parte de atrás. Yo no sabía manejar, y menos un hombre de Dios como papá. Pero papá, gracias por confiar en mí. Agradezco por tomarse su tiempo. Esto nunca lo voy a olvidar. Estar en mi humilde hogar en San Miguelito, lleno de mimo, lleno de tantas necesidades. Y usted llegar con su carro, estacionarse en un lugar que quizás le podían rayar o aún robar. Pero usted subió esas escaleras improvisadas de mi barrio, donde no me avergüenzo salir. Y llegar y visitar a mi abuela cuando mi abuelo, el hombre que me enseñó a amar, falleció. Papá, nunca voy a olvidar eso. De llegar a la sala donde nosotros lo veíamos a usted vestido de blanco y ver a toda mi familia tener a Nahum Rosario para mi familia que está ahí. Nunca lo vamos a olvidar. Pero también agradezco, papá, que hace un año falleció mi abuela con 104 años. Y usted también se tomó el tiempo de ir a mi iglesia donde me vio crecer, donde quizás muchos se ofendieron cuando salí a caminar con usted y me dejaron a un lado. Pero usted llegó ahí y usted pudo ver que mi propio pastor que me casó, al cual amo con todo mi corazón, me dijo al final: yo quiero conocer a tu pastor. Eso siempre lo voy a tener en mi corazón. Papá, gracias por cada ofrenda que me ha regalado. Pero no puedo olvidar que en la pandemia, cuando el dinero no podía estar, yo nunca le podía exigir a usted nada. Y le dije a mi esposa: si Dios nos llamó a esto, Dios nos va a respaldar. Y pudimos ver cantidades de súper fuera de mi casa. Nunca nos faltó comida, pero usted un día hizo algo que no voy a olvidar. Usted abrió la puerta de su alacena y de su nevera para que mi esposa y yo comiéramos por casi 2 años. Y le soy sincero, nunca escaseó, a pesar de que mis hijos comen bastante, yo también. Nunca escaseó esa nevera. Esa nevera se multiplicaba cada vez que yo sacaba algo de esa nevera. Papá, yo no puedo olvidar eso. Yo no puedo olvidar eso. Papá, agradezco por enseñarme que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, yo nunca había leído eso, vivifica los cuerpos mortales, porque el día que mi hijo se me murió aquí en mi altar, en su altar, mi hijo se privó, muchos estuvieron conmigo, y lo único que pude escuchar fue: yo te enseñé a llamar las cosas que no son como si fuesen y a creer por vida. Y agarré a mi hijo de casi meses y lo levanté morado, sin respiración, y le dije: el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, Nahum, levántate. Y mi hijo se levantó y hoy mi hijo va a cumplir 6 años. Eso me lo enseñó usted, papá. Y pudiera decirle muchas cosas, pero usted me enseñó a mí que por 3 años, por ataques de brujería que me habían hecho para matar mi vida, cada vez que yo lo llamaba o mi esposa lo llamaba en una urgencia con todos los aparatos puestos, a punto de morir, a perder mi vida, usted siempre tenía una palabra y una oración para decirme: no morirás, sino que vivirás y contarás la victoria del Señor. Y hoy por hoy le puedo decir: he visto mi salud recuperada por lo que usted me enseñó. Por eso algunos dicen: ¿por qué le llaman papá? Además le muestro un poquito de lo que ese hombre y esa mujer de Dios han hecho por mí y por mi esposa. Por eso yo siempre voy a vivir agradecido. Y Dios me guarde de yo levantarme en contra de mi papá Nahum. Esta iglesia es de él. Todo lo que yo he hecho es para que el ministerio Maranata avance. Y no tendría problema de hacerlo en cualquier otro lugar, hasta en la puerta, con tal de que este ministerio y lo que estos hombres y mujeres de Dios tienen pueda llegar a todo mi país. Por eso yo no puedo olvidar. ¿Cuántos no pueden olvidar? Pongo puesto de pie conmigo en esta hora y vamos a recibir a este gran hombre de Dios, al apóstol Nahum Rosario, a mi padre Nahum Rosario, que tiene una palabra para nosotros esta noche.